Hello, I'm Harley Schlanger. Welcome to our Hola, weekly soy dialogue Harley with Schlanger. Helga Zepp-LaRouche, Bienvenidos a nuestro founder and diálogo semanal chairwoman con of Helga the Schiller Zepp-LaRouche, Institute. fundadora y presidente del It's Instituto Schiller. September 23rd, Hoy es 23 de 2021, septiembre de and I think it's 2021. fair to say Creo que we're es in the justo midst of decir an que estamos en extremely medio de una intense batalla and extremadamente complex intensa y battle compleja between entre dos two paradigmas completely completamente distinct distintos. paradigms. One shaped Uno by the modelado por las policies of políticas the del British Imperio Empire and Británico, la geopolitics geopolítica del neoliberalism, neoliberalismo, and the y other el one that otro the por el Schiller que Institute lucha is el fighting Instituto for, Schiller, which is que se based on basa en la mutual cooperación mutua cooperation y el and desarrollo economic development. económico. Helga, why don't you Helga, ¿por qué start no with the comenzamos con most el área obvious más obvia area de of la British manipulación británica, manipulation, which que is son the los efforts esfuerzos to para llevar a cabo carry out un cambio regime de change régimen now ahora targeting en contra China de China y and Russia? Rusia? There were some Hubo developments algunos on that, sucesos al including respecto, Rupert incluido el Murdoch's artículo de paper. Rupert Murdoch. What's going ¿Qué está on? pasando? Amazing, but Es obviously increíble, the ya two sabes, pero obviamente las dos nations which naciones que están are at the center en of el a whole, centro new de development un desarrollo spread the completamente whole nuevo initiative around en the torno a la Shanghai iniciativa de la Cooperation Franja y la Ruta, en Organization, torno a la Organización de around the Cooperación de BRICS. Shanghai, There en is a torno a whole, los BRICS. network Hay of una red de nations naciones reunidas en gathering around torno Russia a and Rusia China. y China. And what do ¿Y qué the hacen los British do, or the británicos British, o los call as their británicos como sus Commonwealth amigos friends? de la They mancomunidad? are openly, Están atacando abiertamente a targeting Putin Putin and Xi y Xi Jinping Jinping para for hacer un regime cambio de change, which régimen, is quite lo cual es offensive. bastante Now, ofensivo. in the case of Ahora, en el Putin, caso de it comes Putin, el from ataque Chatham proviene de House, Chatham House, the el major principal think grupo de tank in influencia en London, Londres, que básicamente basically acusa a accusing Putin of de everything, todo, que falsifying the falsificó las Duma elecciones a la election, Duma. Esa es una acusación. various one Otra accusation is even that acusación es Putin incluso could que be Putin behind podría estar the detrás del assassination intento de attempt against asesinato one of the de main uno de los aides of principales the ayudantes Ukrainian del President presidente Zelensky, ucraniano Zelensky. which Una y otra it's vez again and las again mismas these acusaciones, accusations, and y the el aim objetivo is es very muy clear claro: to get deshacerse rid de of Putin. Putin. And a similar Y operation una is being operación run similar se está at the llevando a same cabo al time, mismo coming tiempo, from proveniente the de Australian Australian, el newspaper of periódico de Murdoch, Murdoch, who is, quien también also es arch una asset of the British Empire, herramienta del Imperio Británico, demanding donde exige or basically o threatening that amenaza the only que way la how única a forma war de between cómo the una United guerra States and entre China can Estados be Unidos y China avoided puede evitarse is by, es haciendo having the que el Communist Party Partido get rid of Comunista Xi se Jinping deshaga de Xi and Jinping replacing y lo him with reemplace con some algunos other otros líderes leaders who are less, que están less menos at en odds with desacuerdo the con el Anglo-American Imperio Empire. angloamericano. I mean, this is Esto what es we lo had que ya already a había couple of months aparecido ago hace when the algunos Atlantic meses en el Council, which had Consejo put out this Atlántico, paper que from a so-called publicó un high-level documento de una persona del government gobierno de disque alto nivel person llamado called Anonymous, Anónimo, uh, titulado called the El Long Line telegrama más Telegram, largo hacia una nueva and estrategia this estadounidense was en China, basically y openly saying, básicamente that decía abiertamente the que el CPC Partido should Comunista kick Chino out or get debería rid of Xi echar o Jinping deshacerse de Xi and Jinping replace it with a leadership y which reemplazarlo con un basically liderazgo que capitulates to the básicamente Washington capitularía consensus, ante el Consenso de which Washington. is highly offensive. Ahora bien, esto es And muy then if we ofensivo, take y that luego together si lo with tomamos this en conjunto con so-called este AUKUS, llamado AUKUS, AUKUS we o decided that we would call it ORCUS, AUKUS decidimos que lo in reference llamaríamos to ORCUS en Schiller's una referencia al poema de poem Schiller, Nenia, Nenia, referring to the river refiriéndose al and the god río of y the al dios del underworld. inframundo. AUKUS AUKUS, por stands sus for siglas en inglés, es Australia, UK, Australia, Reino United Unido, States, Estados Unidos, and it y se refers to this refiere new a la nueva military alianza alliance militar which que han these three formado countries, estos Great tres Britain, the US, países and Australia, have y formed, que dio and lugar a esta which led to this afrenta accord contra against Francia, France, por medio de la whereby cual Australia Australia canceló canceled la compra the de buying of 12 12 submarinos, submarines, which is a que es un huge gran affront insulto a against Francia, y la France, sustituyeron con la compra and de replacing it with buying submarinos nucleares de nuclear-fueled Estados submarines Unidos. from the United States. Now, it comes in Así this que context, so sucede en as we este can already contexto, como see ya pueden ver by this por esta coincidence, this coincidencia, is highly esto es offensive, un and esto es un ultraje. many Y muchas voices have voces han salido desde entonces come para out decir que since esto saying this will lead conduciría to a a una nuclear arms race carrera in the Pacific. armamentista nuclear en el Um, Pacífico. there is a whole Hay un uproar around it escándalo in por esto en Australia. Australia. Esto es algo muy But serio. I think that
Y desafortunadamente confirma lo que algunos analistas habían sospechado, que cuando el presidente Biden anunció que se retiraría de Afganistán y terminaría la era de guerra sin fin, esto fue solo para obtener más espacio de maniobra para redesplegarse en el Indo-Pacífico para la confrontación con Rusia, pero especialmente con China. Y eso es exactamente lo que vemos, porque ahora resulta que esta no fue una solicitud reciente de Australia, que es la versión que se publicó, sino que esto ha estado en preparación durante mucho tiempo y la presión vino de Estados Unidos y Gran Bretaña sobre Australia y no al revés. Esto es algo muy grave y debemos denunciarlo, y espero que las naciones europeas aprendan la lección y no formen parte de esto en absoluto. Básicamente, deben sugerir, en cambio, una arquitectura de seguridad diferente a la de la OTAN, porque la OTAN se está convirtiendo cada vez más en una alianza ofensiva sin buenas intenciones y sin un posible buen fin. Well, you mentioned two aspects. Mencionaste dos aspectos del ataque a Putin y a Xi Jinping. Xi Jinping, with the Putin Chatham House, Con el ataque de Chatham House a Putin y el ataque a Xi Jinping definitivamente intensificado por Murdoch, quien ha sido identificado durante mucho tiempo como parte de la inteligencia británica. El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, identificó abiertamente esto como una estrategia del Imperio Británico. Sí, creo que el papel de los británicos se está aclarando más, porque está muy claro que toda la idea de Gran Bretaña global, el papel de los británicos después del Brexit en alianza con Estados Unidos para tratar de recrear el mundo unipolar, lo cual es imposible, obviamente, basada a partir de la relación especial entre Estados Unidos y Gran Bretaña, y luego apoyándose esencialmente en los países de la mancomunidad para lograr este enfrentamiento. Es un resurgimiento del Imperio Británico y eso es lo que la gente debería reconocer. Well, we can get to this later. Podemos abordar eso más tarde porque tenemos a Boris Johnson jugando un papel muy importante en esto, aunque es bastante torpe y aparentemente incompetente. Pero quiero ver lo que está sucediendo en Afganistán, incluido lo que está sucediendo en las Naciones Unidas. La situación humanitaria está empeorando. Estados Unidos todavía mantiene congelado el dinero que en realidad es dinero de la nación afgana. ¿Cuál es la historia ahí? ¿Qué está pasando? Es un ultraje. Este es dinero que prácticamente robó Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, pues decidió básicamente quedarse con este dinero que pertenece al pueblo de Afganistán. No pertenece a Estados Unidos. Esta es una especie de robo colonialista. Esto es increíble porque provocará la muerte de mucha gente. Como comentamos anteriormente, como dijo David Beasley, director del Programa Mundial de Alimentos, más del 90% de la población de Afganistán padece inseguridad alimentaria. 28 millones no comen lo suficiente. 4 millones están a punto de morir en el próximo invierno en las condiciones actuales. El ministro de Salud afgano, el doctor Wahid Masroor, dijo que después de que los llamados países donantes congelaron el dinero de la ayuda humanitaria a Afganistán, ahora hay más del 90% de la población sin suministros médicos. Y eso cuando nos enfrentamos a la cuarta ola de COVID. Así que hay gente que no tiene suficiente para comer, no tiene atención médica, los bancos no tienen dinero, la gente no puede comprar nada, no puede importar. Esto es genocidio, no pueden hacer esto. Y si este es el tipo de comportamiento
que cualquiera que sepa sobre eso, y esencialmente todo el mundo puede saberlo porque está en los medios de comunicación, está perdonando el genocidio. Y hay que decirlo así. Entre nosotros discutimos en los últimos días la noción de indiferencia depravada. Esto es cuando sabemos que alguien está necesitado y no ayudamos, entonces está cometiendo un crimen. En Nuremberg se discutió que la gente sabía o debería haber sabido sobre el genocidio, y de la misma manera no se debe permitir lo que está ocurriendo. Quiero decir, ¿quién es Janet Yellen, que puede decidir quedarse con ese dinero que es un salvavidas para las personas en completa necesidad? Esto tiene que terminar, y todos los países alrededor de Afganistán lo están exigiendo. El presidente de Uzbekistán, Mirziyoyev, dijo que la congelación debe detenerse de inmediato. Los pakistaníes lo están exigiendo. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, todos están exigiendo que este dinero sea entregado al pueblo de Afganistán. Y si los talibanes son ahora el gobierno, entonces son los representantes. Además, los talibanes han pedido hablar en las Naciones Unidas. Afganistán está programado para ser el último orador en la actual reunión de la Asamblea General de la ONU el 27 de septiembre. Y el portavoz de los talibanes, Shahil, dijo que los talibanes dan la bienvenida al papel de China en la reconstrucción de Afganistán. Esperan que la iniciativa de la Franja y la Ruta conduzca a la reconstrucción económica del país. Como dijimos, este fue el tema de discusión en la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái hace unos días, por lo que entre los países vecinos se emiten señales claramente diferentes, pues tienen un interés total en que se estabilice la situación en Afganistán, se atienda la horrenda crisis humanitaria y ocurra una verdadera reconstrucción económica. Y esto contrasta radicalmente con otros países como la Unión Europea, por desgracia, a los que les importa un bledo el sufrimiento de la población. En este momento todo el mundo habla de los derechos de las mujeres en Afganistán. Deberían darles comida entonces, porque ahora las mujeres embarazadas no tienen comida, no tienen atención médica, y por lo tanto toda esta charla sobre los derechos de las mujeres es solo una tontería sin sustancia. Resulta en solo propaganda. Es realmente muy perturbador. Y la gente simplemente acepta todo esto. Dicen, ¿qué tengo que ver yo con Afganistán? Bueno, tenemos todo que ver con Afganistán. El llamado Occidente estuvo luchando allí durante 20 años. Estados Unidos, Alemania, países de la OTAN dejaron un lío increíble, por lo que es su responsabilidad, es nuestra responsabilidad ayudar a resolver la situación y reparar el daño. Eso es lo que Afganistán tiene que ver contigo, con nosotros y con el mundo entero. No es necesario amar a los talibanes para mostrar preocupación por las condiciones a las que se enfrentan millones de niños en este momento como resultado de lo que hemos hecho en los últimos 20, en realidad durante los últimos 40 años. Ahora, las diferencias en el enfoque de este tipo de situaciones se mostraron claramente en la reunión de la Asamblea General de la ONU, donde el presidente Biden y el presidente Xi Jinping hablaron el primer día. La diferencia entre ellos fue realmente bastante marcada, ¿no? Sí. El discurso de Biden fue una combinación de cosas que suenan bien, pero luego dijo, unámonos contra las amenazas globales. ¿Y qué quiere decir con eso? Rusia y China. O unámonos globalmente contra las amenazas, y excluye a Rusia y China de este pensamiento global en lugar de encontrar una forma integradora. Y luego prometió una iniciativa importante para proporcionar a los países en desarrollo más vacunas,
pidiendo a otros países que se unan a este esfuerzo. Eso es bueno y loable, pero creo que la premisa subyacente es el enfrentamiento con Rusia y China, que es estúpido y peligroso. Y si contrastamos eso con el discurso de Xi Jinping, que básicamente fue lo que suele decir siempre, un nuevo paradigma de pensamiento, y anunció una nueva iniciativa de desarrollo global. Ahora, aunque todavía no está del todo claro qué implicará eso, dijo que debería implicar el desarrollo de alta tecnología para aumentar la productividad como parte de la perspectiva del desarrollo. Y creo que eso es muy bueno. Xi Jinping quiere ser integral y el nuevo paradigma no es exclusivo de ninguna nación. Pero lamentablemente eso es lo que Occidente todavía está dispuesto a hacer en este momento, confrontación geopolítica. Ahora, una de las cosas que se informó fue que los chinos hicieron una concesión al decir que no van a construir plantas de carbón en otros países, pero está claro que los chinos todavía están muy comprometidos con el desarrollo de plantas de carbón para consumo de China, sino también un importante programa de energía nuclear. ¿Es esto una contradicción? ¿Hicieron una gran concesión en esto? Well, I think, Creo que si bien no tengo el conocimiento interno de lo que conllevó esta decisión, creo que es una forma de China de responder al increíble bombardeo de propaganda cada vez mayor y básicamente muestra que quieren ser parte de la comunidad mundial. Y no significa, hasta donde puedo evaluar en este punto, una disminución de la intención de ayudar a los países subdesarrollados a superar su subdesarrollo, porque al mismo tiempo creo que planean construir 30 unidades nucleares a lo largo de los países de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Pero lo que es más importante, ahora también tienen el reactor de lecho de guijarros de alta temperatura listo para la exportación. Esta es una tecnología muy interesante que, por lo que sé, fue desarrollada en Alemania, en Jülich, por el profesor Rudolf Schulten, y él le dio esta tecnología totalmente, con todos sus aspectos, a los chinos a principios de la década de 1990, puesto que debido al sentimiento antinuclear tan grande en Alemania, no se podía realizar, y el profesor Schulten dijo que es una tecnología tan importante que prefería dársela por completo a los chinos antes de que no se construyera, porque retrasaría el desarrollo de la humanidad de una manera imperdonable. Visité el primer reactor de prueba cuando se construyó en 1996 en las afueras de Pekín. Y ahora esta tecnología está prácticamente lista para la exportación. Es totalmente segura. Excluye totalmente la posibilidad de un accidente nuclear, por lo que nadie puede tener ese argumento en contra. Así que creo que los chinos solo están tratando de adaptarse al increíble aluvión de ataques en su contra que se presentan en muchas formas. Aparecen en forma de estos informes de centros de estudios que hacen llamados abiertos a un cambio de régimen, una nueva alianza militar en el Indo-Pacífico. Entonces creo que sienten que de alguna manera tienen que mantener algunos canales abiertos y encontrar una manera de lidiar con todo esto.
Well, and while they're continuing Mientras continúan con el carbón y la energía nuclear para la electricidad, vemos que los efectos de la política verde están destruyendo la economía alemana. Los precios de los servicios públicos en Alemania aumentaron un 12% durante los primeros 8 meses de este año. En el Reino Unido, donde Johnson está presionando mucho con su intento de tomar el liderazgo del movimiento verde, 7 empresas de suministro de electricidad se han ido a la quiebra en los últimos 3 o 4 meses y otras 40 más o menos se dirigen a la quiebra. Así que este nuevo trato verde no va a funcionar. Helga, cuando mencionaste antes sobre la indiferencia depravada, creo que realmente deberíamos plantear la pregunta de qué está pasando en Haití, que ha sufrido una crisis tras otra. ¿Qué puedes decir sobre eso? I mean, this is like Esto es como un monumento I don't know this word in English now. It's like a de la monument vergüenza of shame para Estados Unidos for the United en States, particular, pero but también para also otros other países, countries, because porque this este poor pobre country, país fue golpeado was, hit by por varias various, catástrofes, catastrophes, un earthquakes, terremoto, weather catastrophes, catástrofes and now they have climáticas, an y ahora unbelievable sufren una humanitarian increíble crisis crisis where humanitaria, between donde entre Mexico and México the y United Estados States, Unidos approximately actualmente hay 14,000 14,000 haitianos que Haitians, esperan entrar hoping to get a Estados inside the Unidos United States, huyendo running de away una from an situación de violencia unbelievable increíble, situation of del violence, horror of en su poverty país de in their origen. home country. And what is ¿Y qué happening? está Biden sucediendo? is doing Biden exactly está what haciendo Trump exactamente said lo que he would Trump do, dijo que and haría in part y en did, parte hizo, namely es decir, to cerrar say la the border is frontera. closed, Estas yeah, personas these serán people will be deportadas. deported. Y lo que And está what is sucediendo going allí on en there este right now momento es is unbelievable. increíble. You know, people are Les being ponen put grilletes, in los shackles, meten en being autobuses put in buses. They're not y no se told les where dice they a go. dónde van y And then luego they are los being están deported. deportando. Very few have Muy pocos tienen have acceso access a to consultas o asylum, pruebas de asilo. consultations or tests. Many of them Muchos are de being ellos son shipped back enviados de by regreso en avión airplanes en una situación in a situation where en the la que no government se really consultó has al nothing gobierno to de ask. Haití. Normally when you Normalmente cuando se send back repatrian a asylum los seekers, que the government has solicitan to give their asilo, el consent. gobierno This was tiene que not dar done. su consentimiento. Esto no se hizo. So these people are Entonces in a estas personas completely están en una lawless situación situation. completamente ilegal And y creo you que know, Maxine I think Waters Maxine Waters dijo que said esto this es is worse peor than que what lo que happened during sucedió durante la slavery, esclavitud, donde you know, los where vaqueros the azotaban cowboys were a los whipping the esclavos, slaves, persiguiéndolos a chasing todos, them por todas wherever. partes. I mean, Pero this is esto es absolutely absolutamente disgusting. So repugnante. what we Entonces, will do lo is que we will haremos have es que on the coming tendremos el Sunday, próximo sábado Saturday, uno de los one of our miembros de nuestro team equipo members from the del Schiller Instituto Institute Schiller will presentará present un programa, program, what needs to be lo done que to se necesita reconstruct hacer para Haiti. reconstruir Haití. And we will Y lo present that and we will presentaremos y campaign haremos for it campaña because, por ello, you know, porque this is como a very saben, small este es country un and país it muy would be very pequeño y easy sería muy fácil to resolver sus address it problemas con un with verdadero real infrastructure desarrollo de development to infraestructura para reconstruct the reconstruir country. el país. I mean, you know, it reaches a point, Si you know, llega a un if you look punto, at si what the miramos cuál condition es la of the world condición is, del you have mundo, Afganistán, Afghanistan, we discussed ya lo already, you know, discutimos, more than más del 90% 90% de la in población jeopardy. en peligro. Iraq Irak still sigue a siendo un hellhole. infierno. Yemen, Yemen, the el movie, video Hunger Ward, which was Hunger produced Ward by, en el frente World de la Food hambruna Programme, en Yemen, an dirigido por unbelievable Sky accusation of Fitzgerald, the West que fue for the fuertemente sanctions promovido for por the, David you know, Beasley, the el director del using programa de of alimentos oxygen de la for ONU. Es una purposes. tremenda acusación de Syria, more Occidente than por las 90% of the sanciones para people utilizar a are Yemen con fines de guerra de below the extreme representación. poverty line. Siria, This is más del what, 90% de la let's población talk se about encuentra por debajo del umbral de la pobreza nations, extrema. some Latin Y ni American siquiera nations. hablemos de naciones This africanas y is algunas naciones unbelievable. latinoamericanas. It is not Esto es necessary. It would be increíble y no very, es very necesario. easy Sería to muy start fácil empezar a overcome superar that. eso. If the Si Chinese los can chinos build pueden construir railways ferrocarriles en in África, Africa, en otros other, continentes, continents, si if they pueden can build construir industrial parques parks, industriales, why ¿por the qué West is not Occidente doing it? no puede hacerlo? Because it has a Porque neocolonial, tienen una intención Malthusian neocolonial, malthusiana, intention. The people who condone y la that and gente que say, lo "Oh, condona y we dice, believe in it,
Oh, no me interesa. ¿Por qué debería interesarme? Se hacen cómplices de la responsabilidad e igualmente culpables. Y tenemos que levantar la voz y tratar de evocar la conciencia de la gente para que se movilice para detener eso, porque esto pone en tela de juicio la aptitud moral de la especie humana para sobrevivir. Y lo que pasa con Afganistán y lo que pasa en Haití es la marca de lo que será el futuro de la humanidad, porque si no podemos resolver estos problemas, presagian nuestro propio destino. Well, this will be this Será Saturday el sábado at a las 2 2 de la tarde, hora del este, en el sitio electrónico del Instituto Schiller, la discusión de un programa que podría reconstruir Haití, pero también cómo abordar este problema de indiferentismo moral. Y creo que, Helga, podemos concluir con esto. El sistema estadounidense se basó en la búsqueda de la felicidad, no en la indiferencia moral. Y me gustaría que dijeras algo sobre ese contraste, porque es de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, naturalmente no se excluye que todo este enfrentamiento actual terminará en una guerra nuclear y no quedará nadie para reflexionar sobre ello. Desafortunadamente, esa es una posibilidad muy grande. Si eso no sucede, creo que muchas naciones de todo el mundo se enfrentan ahora mismo a la elección de ser la base militar o el portaaviones de la OTAN por un mundo unipolar en el que, en el mejor de los casos, se encuentran en un estado colonialista, o pueden unirse al paradigma mediante el cual se unen a Rusia, a China, a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Estos son programas abiertos. Xi Jinping ha dicho muchas veces que le da la bienvenida a Estados Unidos y a las naciones europeas a ser partes de él. Y todavía insisto, tenemos que llegar a un paradigma diferente, especialmente porque si miramos las similitudes, la gente dice comunismo. Esta es una palabra vacía. Si miramos la realidad de lo que está haciendo China, y ni siquiera estoy seguro de que los chinos estarían de acuerdo conmigo al decir esto, pero creo que las características chinas, o lo que llaman ellos socialismo con características chinas, estas características chinas son principalmente confucianas, que fue la filosofía durante 2500 años de China. Y si comparamos la teoría moral de Confucio con la de Benjamin Franklin, encontramos que son casi idénticas. Y eso no es un milagro, porque Benjamin Franklin, que conocía a Confucio, estaba tan entusiasmado con esta concepción que hizo del confucianismo la base de su propia filosofía moral. Y luego, si nos fijamos en los primeros escritos de los padres fundadores, el sistema americano de economía, Alexander Hamilton, el concepto de Banco Nacional, la Constitución estadounidense, la Declaración de Independencia, la idea de la búsqueda de felicidad como la razón por la que existe el Estado. Bueno, ¿en qué es diferente a eso, a cuando Xi Jinping dice que quiere tener una situación en la que para el 2050, básicamente, cuando la República Popular China tendrá su centenario, quiere tener un mundo en el que China sea un país moderno, un país culturalmente avanzado, democrático y desarrollado, y en un mundo donde la mayoría de la gente tiene una vida feliz. La felicidad de la gente es para lo que sirve el Estado. Y lo que ha sucedido en Occidente es que nos hemos desviado de esa concepción y ahora el propósito del Estado es hacer más ricos a los ricos, hacer más multimillonarios, más millonarios, redirigir la riqueza de los pobres a los ricos sin preocuparse por el sustento de una gran parte de la población. Y esa no es la idea en la que se fundó la República Estadounidense.
Seguramente no es el ideal del Estado del período clásico alemán, o si vemos las ideas de von Stein, von Humboldt, lo que esperaban obtener de las guerras de liberación y el Congreso de Viena, que nunca se realizó, pero sin embargo estas ideas estaban allí. Así que creo que tenemos que reflexionar un poco. Hemos perdido el camino. No son los chinos quienes lo hacen, es que nosotros hemos perdido el camino. Y con suerte podemos catalizar a suficientes personas para que se unan a nosotros y traten de volver al camino en el que estábamos, al menos como culturas y civilizaciones. Bueno, Helga, gracias de nuevo por acompañarnos esta semana y supongo que volveremos contigo la semana que viene. Sí, hasta la semana que viene.